Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este webinario sobre identidad que hemos dado a llamar Visibilizar lo Invisible. Hay Yo soy Ariel Fishman, el director del programa de educación del Diálogo Interamericano. Hay pocos derechos más importantes que el derecho a la identidad y muchos migrantes, y específicamente muchos niños migrantes, no tienen ese derecho garantizado y eso les cercena muchos otros derechos. Eh, Hemos, en el marco del grupo de trabajo que organizó y convocó el Diálogo Interamericano sobre Niñez Migrante, se elaboró un informe sobre este tema que estamos dando a conocer el día de hoy. Van a tener todos la oportunidad de escuchar a los autores, a quienes felicito por el gran trabajo hecho, y un debate y una discusión sobre las implicancias del mismo. Eh, el evento está siendo grabado y estará disponible la grabación en nuestra página a posteriori. En el chat van a tener la página en la cual pueden encontrar el informe, y aquellos que quieran tener la transcripción de lo que estamos hablando en vivo pueden tocar el botón correspondiente. Eh, para dar comienzo a este encuentro, yo quiero invitar a Maja Mamo a que prenda la cámara. Maja es una activista de derechos humanos, oradora motivacional, escritora. Fue apátrida durante 30 años hasta que consiguió su nacionalidad y ha contado su historia de resiliencia a lo largo del mundo, y hoy nos va a brindar su testimonio, y creemos que esto es un muy buen punto de partida para esta conversación. Maja, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Ariel. Eu vou compartilhar a apresentação. Ok. Olá a todos, muitas graças por esta invitação. É um honor estar aqui com vocês e participar neste seminário web. Felicitações aos escritores deste artículo, Álvaro, Juan Ignacio e Laura, e espero poder contribuir pouco a visibilizar lo invisível para vocês. Soy Maha Mamu, autora, defensora de los derechos humanos e oradora global. Pero durante 30 años fui apátrida. Soy una mujer que aproximadamente experimento de primera mano los desafíos y las injusticias que enfrentan las personas apátridas. Hoy quiero compartir un poco de mi lucha por mis derechos y mi identidad legal. ¿Saben el significado de la palabra apátrida? Un ser humano puede obtener su nacionalidad de dos maneras, por el lugar de nacimiento o por ascendencia. Tomemos Líbano como ejemplo. Si naciste en Líbano, no eres libanés automáticamente, pero si tu padre es libanés, entonces puedes obtener un pasaporte libanés. Pero millones de personas en el mundo no tienen ninguna de esas opciones, como yo. Pero mis padres son sirios, mi madre es musulmana y mi padre es cristiano. En Siria, el matrimonio entre personas de religiones diferentes es ilegal. Así que decidieron mudarse a un país vizinho, que es el Líbano. Lo que sí pudieron hacer fue tener una ceremonia religiosa, pero debido a diferentes cuestiones legales, no había forma de oficializar el matrimonio. Poco después, nacimos mi hermana, mi hermano y yo. Como no estaban casados legalmente, ni mi padre ni mi madre pudieron transmitirnos su nacionalidad.
Yo soy la hija del medio. Tengo 36 años hoy. Cuando éramos niños, no sabíamos lo que esto significaría para nuestras vidas. El primer problema fue con la escuela. Cuando llegó el momento de registrarnos, le pidieron a mi mamá nuestros documentos. Cuando ella dijo que no teníamos ninguno, nos negaron la entrada. Después de intentar en muchas y muchas escuelas del Líbano, mi madre convenció a la directora de una escuela para nos registrar. Así que comencé a estudiar en una escuela armenia, igual que todos los demás estudiantes, todos los niños y niñas, con el mismo uniforme, los mismos profesores y la misma educación. Esto soy yo. Los años pasaron y mirándonos probablemente parecimos tres niños comunes y corrientes, llenos de esperanzas, sueños y pensando en un futuro brillante. Pero al no tener documentos, enfrentábamos desafíos y problemas a diario. Tengo uma alergia severa, se llama urticária. Quando me dá um ataque, tenho que ir ao hospital imediatamente. Então, cada vez que tinha que ir, tinha que levar a Nicole, minha melhor amiga, comigo para usar seu nome e que me admitieran. Recuerdo que um dia, Nicole me mostrou o passaporte de vacinação que le dieron a su perro. Sí, hasta su perro tinha papeles para a atenção médica, pero eu não. Era lo mais insignificante lo que me recordava uma e outra vez que era apátrida. Incluso para comprar uma tarjeta SIM ou ir a divertir-me em um clube, tinhas que apresentar uma identificação. Assim que imaginate tratar de obter um seguro médico ou uma tarjeta de crédito. Nuestro maior temor era também que nos detuvieran em um controle policial e nos pediram os documentos, como suele passar em um país onde a instabilidade, a guerra e as bombas são bastante comuns. O medo a que nos confundiram com terroristas e terminarmos em la cárcel era enorme. Mira minha família, uma família muito simples. Meu padre trabalha como condutor e minha madre é ama de casa. Uma família amorosa, lutando para sobreviver cada dia, pero sem a possibilidade de darles uma nacionalidade a seus próprios filhos. Se bem, por lo que se vê na foto, parece que a todos nos encanta o color rojo. Mas e o futuro? Deveria simplesmente rendir-me e aceitar a realidade? Ou sonhar em grande e provar novas opções e caminhos? Decidi dar-lhe um giro à minha vida e buscar um país, qualquer país, só um país que me diera uma identidade e o direito a pertencer. Durante 10 anos de minha vida, busquei um país. O único país que me aceitou como apátrida e ser humano necessitado foi Brasil. Não porque fuera apátrida, sino porque em 2014 abriram as portas a los refugiados sírios. Me abriram a porta ao desconhecido. É um país que só conhecia por seus jogadores de futebol e seus incríveis carnavales. Pero não sabia nada mais que isso. E o único que podia pensar era: aonde vou? Donde viverei? Donde dormirei? Como me despedirei de meus padres e amigos? Quero fazer uma pequena reflexão aqui. Alguém pode ler isto? Eu sei que não temos tempo, então eu vou simplesmente colocar: este é simplesmente meu nome, Maja, em árabe e armênio. Assim é, as coisas pequenas pareciam tão complicadas e impossíveis de entender. Quando cheguei ao Brasil, tinha uma MBA e falava 4 idiomas: árabe, francês, inglês e armênio. Pero apesar de todo isto, não conseguia trabalho. Pero tinha que sobreviver. Assim que comecei a trabalhar repartindo panfletos em las calles com meu irmão, sempre com uma grande sonrisa em la cara
porque simplesmente estávamos felizes de estar ali. Estávamos passando por muitas dificuldades, pero aún assim éramos optimistas. Vivíamos a vida felizes e llenos de sueños. Em maio de 2016, Brasil nos aprovou como refugiados. Meu primeiro sonho se hizo realidade. Lo cual es curioso, porque nadie sueña con ser refugiado. Pero que en el estatus de refugiado obtuve mi primera tarjeta de residencia con mi nombre, mi foto y el derecho a permanecer en el país por 5 años. Lo único que nos faltaba era realmente pertencer. Pero en Brasil no existía una ley que otorgara la nacionalidad a una pátrida. Estávamos dispostos a esperar 10, 20, incluso 50 anos, hasta que Brasil cambiará as leis e nos concederá a nacionalidade. Pero a vida é cruel. Exatamente um mês depois de obter nossa residência, meu irmão Eddie foi assassinado por um grupo de ladrões que tentaram roubá-lo. Murió como apátrida, pero havia vivido 1 ano e meio em Brasil, com status legal. Al menos, meu irmão tinha certificado de defunção. Recebi o que uma apátrida nunca tendría. Para uma apátrida não há certificados de nascimento nem de defunção. Llegas a este mundo e lo abandonas sem sequer existir. Foi nesse momento que decidi que tinha uma única missão por delante. Necessitava pertencer a um país. Solia pensar que solo éramos eu, minha irmã e meu irmão nesta situação, sem existência legal e apátridas. Descobri através das Nações Unidas que há milhões de pessoas apátridas em todo o mundo. Por isso, comecei a alzar a voz. Creía en el cambio. Siendo apátrida, me convertí en el rostro de una lucha en gran parte invisible desde 2015. Comecei a compartilhar minha história. Tenho um TED, participei em diferentes programas de entrevistas televisas. E minha história apareceu em revistas e documentais de todo o mundo, meios de comunicação tão respeitados como The New York Times, History Channel e BBC Worldwide. Me incluíram em suas páginas de produções. Dictei conferências em universidades e empresas Fortune 500 como Meta. Dictei conferências em mais de 25 países. Mi trabalho de incidência impactou em los cambios de legislação de muitos países, abrindo o caminho para que eu e outros podamos largar o sonho de pertencer. Por suposto, também contribuí ao cambio da lei em Brasil. Em maio de 2017, se aprovou uma nova lei de migração que inclui um capítulo completo sobre o reconhecimento da apatria e a naturalização. Sim, o maior logro da minha vida sucediu. El 4 de outubro de 2018, fui a primeira pessoa na história de Brasil, eu e minha irmã, em ser reconhecidas como apátridas e naturalizadas como brasileirinha. Renasci e hoje sou brasileira com orgulho. Publiquei meu livro de história de vida em português. O livro se está traduzindo atualmente em inglês. Em resumo, minha experiência me ensinou o poder da identidade legal. Cada niño e niña merece um nome, uma nacionalidade e proteção. Guiada por mis lemas, lucho por aqueles em las sombras, defendiendo la inclusión y la regularización no direito a pertencer. Juntos podemos construir um mundo onde todos tenham um lugar e onde nadie seja invisível. Siga-me e contacte-me, sempre estaré
a un clic. Muchas gracias. Muchas gracias, Maja. Eh, Todo niño merece su identidad. Creo que eso resume eh, el mensaje central de tu historia. Muchas, muchas gracias. Quiero ahora invitar a Álvaro Botero, eh, Senior Fellow de el Diálogo Interamericano y compañero de ruta en todo este proyecto, y autor, uno de los autores del informe. Álvaro, te paso la palabra y la conducción del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ariel, por, como dices, ser compañeros en este camino que hemos emprendido desde el diálogo interamericano a través del grupo de trabajo sobre niñez migrante en la región. Y muchísimas gracias a todo el equipo del diálogo, Micaela, Mercedes, Lucas y demás por el apoyo y la confianza en estos temas. Para mí es un honor y un gusto estar aquí con todos quienes me acompañan y la gran audiencia que tenemos el día de hoy, pero además con personas muy queridas para mí, Maja, Juan Ignacio, todos. Así que ahora lo que haré será pasar la palabra a Juan Ignacio Mondelli y a Laura Mora, quienes conmigo hemos tenido el gusto de trabajar y de ser coautores de este informe que les presentamos el día de hoy, Visibilizando lo Invisible, avances y desafíos, recomendaciones para garantizar la identidad legal, la nacionalidad y el nombre de la niñez en movimiento. Juan Ignacio es el jefe de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el ACNUR, en Uruguay. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, especializado en Derecho Internacional Público y Derecho Administrativo. Ha escrito múltiples artículos especializados sobre derecho internacional de los refugiados, de los apátridas y nacionalidad, y sobre todo, junto con Maja y otras personas que nos acompañan, una de las figuras instrumentales en muchos de los cambios que hemos visto en la región para garantizar el derecho a la identidad legal y prevenir y erradicar la apatridia en las Américas. Así que, Juan Ignacio, es un gusto tenerte el día de hoy. Antes de pasarles la palabra, también tengo el gusto de presentar a Laura Mora. Laura Mora es quien con nosotros ha sido la coautora de este informe. Ella es abogada y dedicada a la investigación y consultoría jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de las migraciones. Se dedica a la investigación y promoción de los derechos de las personas desplazadas forzosamente, migrantes, refugiados, sujetos de protección internacional, pero con un especial interés en la situación de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana. Juan Ignacio, entonces, lo dejo contigo. Muchísimas gracias por todo. Ah, Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias al Diálogo Interamericano, Ariel, a todo tu equipo, a Micaela, a Mercedes. Y por supuesto, más que feliz de haber trabajado junto con Álvaro y Laura en este paper. Voy a hacer, en aras del tiempo, muy telegráfico en la introducción al documento. Mencionarles sí que hay, digamos, a grandes líneas, tres grandes componentes. Una descripción de los desarrollos regionales y del contenido del derecho humano a la identidad. En segundo lugar, van a encontrar buenas prácticas y algunos de los principales desafíos regionales en esta área. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones bien concretas sobre el camino por delante. Naturalmente, como ustedes saben, el énfasis está puesto en la niñez en movimiento y en el impacto humanitario que eso tiene. Quizás en relación al primer contenido de los desarrollos, hay mucho énfasis en el tema del derecho a la identidad y que quizás ahí quisiera hacer una referencia a una frase de Anthony de Melo que solía decir, ¿no? Cuando el maestro señala la luna, el discípulo a veces se queda mirando el dedo. De alguna manera el paper habla en relación a lo que es la luna y el dedo, ¿no? Hablamos del derecho a la identidad como la luna
y la identidad legal como garantía de ese derecho. El derecho a la identidad existe más allá de la denegación arbitraria. La identidad de la persona, la identidad individual, existe más allá de que un Estado no haya llegado a reconocerla o incluso si lo hubiera denegado arbitrariamente. El documento hace mucho énfasis en poner el derecho humano a la identidad tal cual ha sido reconocido en el sistema interamericano, tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte, como el gran marco, ¿no? Y ahí quizás un dibujo que ha sido un poco diseñado por mis hijos que de algún modo explica esta relación, ¿no? De los contenidos, los componentes del derecho a la identidad, como el derecho al nombre, a la nacionalidad, a las relaciones de familia, pero también, como dice la Corte, a otras características protegidas, ¿no? Incluida, por ejemplo, la identidad de género, y cómo la identidad legal funciona, ¿no? Como esa garantía de protección del derecho a la identidad. En segundo lugar, van a encontrar entonces buenas prácticas y aquí quizás referirme a Colombia. ¿M? Hay distintas buenas prácticas, tanto en términos de iniciativas como de programas gubernamentales, como modificaciones legislativas, pero en este caso quizás hemos destacado una sentencia, ¿no?, de la Corte Constitucional que se refiere a la adquisición de la naturalización o nacionalidad por adopción de niños en situación de movilidad, en este caso de los niños abandonados, considerados en estado de abandono, provenientes de Venezuela. Y que quizás aquí destacar algunos elementos de por qué lo vemos como algo a destacar y eventualmente a continuar estudiando, ¿no? Como buena práctica. Primero porque destaca que la nacionalidad puede ser el mejor estatuto jurídico de protección que una persona o un niño puede muchas veces tener en el país de acogida, ¿sí? En términos de acceso a derechos, en términos de protección, y eso con independencia muchas veces de que pueda tener algún otro estatuto jurídico de tipo migratorio. Entonces ahí la nacionalidad parece central en términos de propiciar a través de un estatuto jurídico claramente definido el interés superior del niño y la nacionalidad como solución. Y luego también destacar el hecho de que a pesar de que muchos países de la región en sus legislaciones solo conceden o reconocen la nacionalidad o la naturalización, mejor dicho, para las personas adultas mayores de 18 años, la realidad es que este es un tema a continuar explorando, de cómo asegurar que la niñez migrante pueda acceder en ciertas circunstancias a la nacionalidad, a la naturalización. El tercer punto, que me parece muy importante, es el tema de las recomendaciones. Hay más de 24 recomendaciones concretas. No vamos a ir a través de ellas, pero sí destacar una, y aprovechando la presencia del CLERCIEP, que me parece muy importante, que es el tema del reconocimiento de la identidad legal a través de lo que son las inscripciones de nacimiento, las inscripciones tardías de nacimiento, ¿no? Acá muchas veces se pone el acento, ¿no?, en las obligaciones o en el trabajo en el país de origen o el lugar del nacimiento del niño, pero la realidad es que está muy claramente explicado en el documento cómo este es un tema para abordar en el contexto de la niñez en movimiento por igual y la absoluta necesidad de que se viabilicen cada vez más legislaciones y procedimientos para asegurar esta inscripción muchas veces tardía de los nacimientos en países de tránsito y destino. Entonces, muy a grandes líneas tenemos los desarrollos del derecho a la identidad en el documento, las descripciones de buenas prácticas y desafíos, pero también las recomendaciones concretas. Quizás para concluir esta presentación un poco telegráfica, hacer un llamado, una invitación, ¿sí? Aprovechando la presencia aquí de Tomás de Chile, con su liderazgo en temas de apatría, en nacionalidad y registro universal de los nacimientos, a levantar esta bandera, a poder llevar los temas de identidad legal en un proceso clave de la región que está actualmente en curso. De hecho, en este momento hay una reunión en Brasilia, que es el proceso de Cartagena más 40. Realmente el tema de la identidad legal, de la nacionalidad y la patria es clave
que quede bien reflejado ahí. De igual modo, también a Roberto, que para mí es un placer estar con él aquí hoy. Clarciev, a seguir en esa buena senda, a redoblar esfuerzos para trabajar en este enfoque que mencionaba, ¿no? De las inscripciones tardías, de los nacimientos, a desarrollar, a pensar nuevas soluciones para la identidad legal de los niños en movimiento. Y también a UNICEF, a la CIDH, con quienes hemos trabajado por muchos años desde la ACNUR y también a nivel personal para continuar generando sinergias para asegurar la identidad legal. Y para concluir, quizás a Maja y también a Ana Belique, agradecerles por su trabajo, por su inspiración y por recordarnos para quién y por qué estamos hoy aquí reunidos. Y acá, Maja, que la vi en esa presentación con esa remera, acá tengo, Maja, ¿ah? La remera que me regalaste antes de naturalizarte en Brasil, que dice que todas las personas tienen derecho a pertenecer, y este paper lo que hace es dar herramientas para lograr hacer efectivo y una la realidad en toda la región ese derecho. Así que muchísimas gracias y los invito a poder leer con atención el documento, y creo que cedo la palabra entonces a Laura. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, como mencionó Juan Ignacio, gran parte de lo que podrán encontrar en el informe son buenas prácticas. El informe tiene como finalidad dar a conocer el contenido y alcance del derecho a la identidad legal y la nacionalidad, pero también tiene como objetivo ser un manual que puedan consultar fácilmente para identificar avances y prácticas aplicables a los estados de la región. Además de lo que ya mencionaba Juan Ignacio sobre prácticas a nivel nacional, el informe destaca iniciativas y procesos regionales y mundiales orientados a responder a los desafíos que plantean la falta de identidad legal y la apatridia, y cómo las ideas y estándares promovidos desde estas iniciativas han generado impactos positivos en políticas públicas, leyes de identidad y nacionalidad. El fenómeno migratorio actual involucra a su paso varios estados, por eso es tan importante y fue tan importante resaltarlo en el informe de cómo existe una necesidad de actuar de forma conjunta. Estos esfuerzos pueden verse respaldados por acuerdos regionales o bilaterales que, como se demuestra en el informe, tienen la posibilidad de conducir hacia la construcción de un marco sólido capaz de atender los principales obstáculos para la garantía del derecho a la identidad legal, así como de prevenir y erradicar la apatridia a nivel regional. A lo largo del informe, como pueden ver acá, se destacan diferentes foros. Por un lado, los regionales que se han dado en la Organización de Estados Americanos, en el Sistema Interamericano, el Consejo Latinoamericano y del Caribe, del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales Clarciev, que hay personas aquí presentes también, Proceso de Quito y el Proceso Cartagena más 40 y el seguimiento que se ha dado a la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984. A lo largo del informe se destacan diferentes resultados positivos que se han dado en el marco de estos foros. Por un lado, por ejemplo, por parte de la OEA se destaca como distintas resoluciones de la OEA desde más o menos 2011 han venido apoyando y reconociendo la importancia de facilitar mecanismos de identificación a lo largo de la región. Por otro lado, también se destaca la reciente declaración de la OEA de 2023 sobre niñez migrante, en el que vuelve y se reitera la importancia de los mecanismos de identificación flexibles, más en el marco del contexto migratorio que estamos viviendo. Por parte del sistema interamericano también van a encontrar un análisis de resoluciones de Comisión Interamericana, audiencias y también de fuentes de Corte Interamericana que hablan sobre la importancia de la identidad legal en la región. Destacamos principalmente, por ejemplo, como en 2023 la resolución emitida por la Comisión Interamericana vuelve a precisar la importancia de facilitar mecanismos de identificación, especialmente a través de USOLI. Por parte de la OEA también destacamos los esfuerzos del Grupo PUICA, que es el Programa Interamericano para el Registro Universal y el Derecho a la Identidad y Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, y cómo su trabajo, en el que participan 19 estados miembros de la OEA, se han emitido un total de 19 millones de certificados de nacimiento y tarjetas de identificación nacional en la región. Asimismo, se destaca, por ejemplo, cómo el trabajo de Clarciev
que se dedica más a un intercambio de buenas prácticas por medio de las oficinas de registro civil en las Américas, ha generado ya que 18 países de la región hagan parte de este organismo y desde 2005 están implementando diferentes medidas para mejorar sus procesos de registro y de identificación en la región. También se destacan algunos avances por parte del proceso de Quito, que si bien fue establecido más hacia la atención de personas migrantes de origen venezolano, por ejemplo, el proceso de Quito tiene una particularidad que se destaca en el informe y es cómo se ha trabajado también para involucrar al Estado de origen, en este caso Venezuela, para lograr también mejoras en la provisión de los documentos necesarios en países de destino y tránsito para mejorar la identidad, el acceso a la identidad legal. Asimismo, como ya lo mencionaba Juan Ignacio, se hace énfasis en los avances y compromisos que han adquirido los estados en proceso Cartagena más 40, ahora Cartagena 40, eh, y cómo el seguimiento a la Declaración de Cartagena sobre refugiados ha dado buenos resultados. A nivel mundial se destacan los compromisos adquiridos por los estados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y también cómo ACNUR, a través de la campaña Yo Pertenezco desde 2014, ha logrado impactos positivos en la región. No se ha quedado solamente en una campaña, sino que el informe resalta de forma clara cuáles han sido impactos, por ejemplo, en Chile de esta política a nivel nacional. Asimismo, podrán encontrar en el informe un análisis de las legislaciones que como pueden ver acá, lo que hacemos es un análisis de cómo las leyes actuales de la región están tratando la temática. Colocamos este termómetro haciendo un análisis de cómo se pueden identificar tres grupos de leyes. Por un lado, normas abiertas o amplias, que son aquellas que conceden la nacionalidad mediante el cumplimiento del criterio de ius soli, cómo hay unas normas intermedias o moderadas que, si bien condicionan el ius soli a otros requisitos, son bastante flexibles, y como hay otro grupo que es el grupo que genera cierta preocupación de normas estrictas o cerradas, que además de ius soli, ius sanguinis y otros requisitos, tienen un enfoque bastante restrictivo, especialmente por la exigencia de una regularización migratoria de los padres de los niños nacidos en su jurisdicción. Como pueden ver, lo que quisimos fue analizar que esto también lo ha dicho la OEA a lo largo de varias resoluciones, lo que se observa en la región es que existe una tradición por mantener un ius soli bastante flexible. Entonces pueden verlo en el informe, incluso tenemos un mapa que pueden visualizar de forma clara cuáles son esos países que pertenecen a estos grupos para tener un análisis más completo. Y bueno, pues no quiero hacer más larga mi presentación, los invitamos a leer el informe. Ya Juan Ignacio lo ha mencionado, también se establecen 24 recomendaciones bastante específicas sobre esta temática que los invitamos a consultar en la página del diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Laura y a Juan Ignacio. Un gusto escucharles y sobre todo los aportes, hallazgos y recomendaciones que encuentran en este informe que estamos presentando el día de hoy, y que, como decía Juan Ignacio, esperamos que sirva como una hoja de ruta y una herramienta en términos de lo que tenemos que hacer como región para unar todos esos esfuerzos que se vienen dando y para garantizar que la niñez, en particular la niñez en movimiento en las Américas, se le garantice a toda ella su derecho a la identidad legal y el derecho a la nacionalidad. Ahora tengo el gusto de abrir el panel de discusión en el que vamos a conversar con nuestros panelistas sobre estos temas y sobre los aportes que han hecho desde sus instituciones en lo que tiene que ver con la garantía del derecho a la identidad legal, a la nacionalidad y el nombre de la niñez en movimiento. Y para empezar, tengo el gusto de presentar a Kendra Gregson, asesora de protección infantil para las Américas de UNICEF. Em, Kendra, de tu intervención nos encantaría escuchar cuáles son los principales retos que ustedes de UNICEF han identificado en relación con el derecho a la identidad legal, el registro civil, la nacionalidad de la niñez en movimiento en los países de la región. Sabemos que
esta es un área de trabajo en la que han estado bastante abocados en el último tiempo. Han trabajado en un informe recientemente con el CLARSIEF y con la OE. Entonces nos encantaría conocer sobre el trabajo que vienen realizando desde UNICEF en esta materia y cuáles son los principales retos y desafíos que vemos en la región. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitar UNICEF a este distinguido panel. Y es maravilloso ver tanta gente interesada en el tema de identidad y que en muchos sentidos es un pasaporte a la protección. Durante esta presentación voy a analizar 3 desafíos: el desafío del acceso, el desafío de permanencia y el desafío de registrarse. El registro, bueno, ya con Maja escuchamos mucho sobre qué significa, qué son los derechos que reciben a través de la identidad. El registro de hechos vitales es fundamental para cualquier persona. Tener un registro protege a las personas de violaciones de derechos y proveer documentación necesaria para acceder a los servicios. UNICEF LAC en América Latina y Caribe desarrollamos una teoría de cambio para nuestra respuesta a los niños y adolescentes en movilidad. Tuvimos en consideración cuáles eran las peticiones y requisitos clave de la población. La preocupación general era el acceso al registro. Querían una identidad legal para poder migrar de manera segura, para poder acceder a un estatus temporal, para poder acceder a servicios. Por ejemplo, los migrantes y refugiados pueden ir a la escuela, pero en muchos países no obtienen sus diplomas de educación al final del año escolar, por lo que no podían ir a la escuela secundaria o la universidad. En nuestra teoría de cambio, la identidad es nuestra primera prioridad, porque si no, todos los demás derechos están en riesgo. El segundo desafío es la permanencia. En Naciones Unidas, la identidad jurídica se define como las características básicas de la identidad de un individuo. El registro civil, como puedes ver en este diapositivo, es el núcleo a partir del cual se pueden desarrollar otros servicios y identidades. Y este registro provee el reconocimiento antes de ley y es permanente. Este es uno de los desafíos que enfrentan las personas de migrantes y refugiados, tener en forma de reconocimiento permanente antes de ley. El registro civil no otorga ciudadanía, regularización o visas, más bien informa este proceso. La regularización es un proceso en un país donde una persona adquiere la capacidad legal de estar ahí. Puede ser obtener la ciudadanía, puede ser obtener por trabajo, puede ser estudiar o turista, ¿no? Una preocupación que actualmente hay un impulso hacia la regularización temporal, como por 10 años o 2 años. Si bien esto da cierto respiro, no es una solución permanente. El registro civil es algo permanente y para cualquier estatus, sea permanente o temporal, se requiere el registro civil. UNICEF realizó recientemente un estudio con la OEA y Digitec para identificar si los migrantes y refugiados podían acceder al registro civil durante su viaje para garantizar que sus eventos vitales quedaran registrados donde ocurren. Así que el primer desafío es simplemente registrarse. Descubrimos que en general los migrantes y refugiados pueden registrarse, pero había requisitos adicionales para los migrantes y refugiados que no eran exigidos para los ciudadanos del país.
y esos podrían resultar prohibitivos. Así, por ejemplo, el registro de nacimiento, el requisito general para todos es la identificación de los padres y madres y la prueba de nacimiento. Para una persona que huye de su país, estos pueden ser documentos que han perdido en el viaje y son difíciles de reponer. Además, en unos países, el migrante debe presentar al registro civil de los padres una postilla de nacimiento, un documento que indica su situación regular, situación migratoria regular, y de esa manera negar el derecho a tener una identidad al nacer. Todas las barreras pueden superar y hay unos buenos ejemplos y opciones. Si, por ejemplo, si una sustitución, si un documento no es disponible. Para registrar un niño, muchas veces se requiere un certificado de matrimonio de los padres. Para un matrimonio, para ciudadanos del país, generalmente se requiere el registro civil de nacimiento de esposos, traducido y apostolado. Pero existen otros documentos para migrantes con permisos y pasaportes. Perdón, en estos diapositivas solo tenemos algunos ejemplos aquí de países, no es como complejo. Los cargos económicos por registrar también pueden llegar a ser prohibitivos. Sin embargo, la posibilidad de sustituir por una declaración legal se considera una práctica positiva. Tristemente, hay gente que muere durante el viaje. Para un niño, perder un cuidador puede ser devastador, ¿no? Pero tener la necesidad de acreditar la muerte de un padre o madre, quién es el familiar más cercano, los derechos de propiedad para moverse entre fronteras, dependen entonces en este registro de hechos vitales. Es un derecho a tener una identidad legal. Todas las personas tienen derecho a que se registre su nacimiento lo antes posible. Todo eso es un pasaporte a la protección. Para los migrantes y refugiados, el registro de eventos vitales es posible, pero debemos abordar las barreras simples para hacerlos accesibles. Espero con interés a continuar esta discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Kendra, por tu intervención y las excelentes contribuciones del estudio recientemente realizado por UNICEF, la OEA y Digitec. Ahora tengo el gusto de pasar la palabra al comisionado José Luis Caballero, quien es relator sobre los derechos de la niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente pues la idea, como ya también un poco lo anticipaba Juan Ignacio, José Luis, es ver en qué manera los estándares interamericanos desarrollados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, en particular en lo que tiene que ver con temas de nacionalidad, apatridia, pero también identidad, así como la resolución recientemente adoptada por la Comisión Interamericana, han servido para crear un marco que ofrezca respuestas a los desafíos que enfrenta la niñez en movilidad o los hijos de personas migrantes nacidos por fuera del territorio de sus padres. Entonces nos encantaría escuchar tus reflexiones y cómo puede seguir la Comisión y la Corte contribuyendo en estos esfuerzos. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Pues nada más rápidamente, porque el tiempo es corto, agradecer muy cumplidamente a Diálogo Interamericano por esta invitación, Álvaro Botero, Ariel, que han incluido pues la presencia de la Comisión Interamericana en este importante ejercicio, y saludo pues ese gran texto que realizaron Álvaro, Juan Ignacio, Laura, Visibilizando lo Invisible. Y un saludo muy especial a Maja Mamo por este testimonio de vida tan importante que nos ha compartido. Miren, el sistema interamericano ha ido aquilatando, digamos, pues una mirada muy amplia sobre el tema, que se ha cruzado desde el escenario de la movilidad,
y enfocado pues desde mi propia relatoría temática en niñas y niños. Esta mirada tiene que ver pues con las disposiciones, claramente, ¿no? El derecho a la nacionalidad, el artículo 20 de la Convención Americana, un derecho inderogable además, el derecho al nombre, el artículo 18 también, y luego la identidad legal, que en realidad los órganos del sistema interamericano han acudido mucho para la interpretación a la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, en el artículo 8.1. Y esto se ha ido, digamos, teniendo esta mirada progresiva, pues en la región, desde la mirada de la Comisión y de la Corte Interamericana ante realidades, pues, disímiles, normativamente disímiles. Ahorita hace rato hablaban de las variantes de previsiones normativas. En la región, pues, tenemos países que tienen una apertura enorme al jus soli, decían flexible, y una apertura enorme al jus sanguinis. Hay países en la región que incluso determinan como nacionales hijos e hijas de padres nacionales que vivan en el extranjero, y que esos hijos, sin importar que esos hijos e hijas hayan nacido en territorio nacional o en el extranjero o vivan en el extranjero. Incluso la nacionalidad por jus sanguinis se extiende a hijos e hijas de padres nacionales por la naturalización. Luego tenemos marcos normativos más reducidos, por ejemplo, aquellos que hacen distinciones entre hombres y mujeres indebidas para la adquisición de la nacionalidad, con más carga, desde luego, en las nacionales que en los nacionales. Luego tenemos países que han ido cerrando, pues, el tema muy fuerte, y ese empuje, diríamos, hacia la patria, por ejemplo, República Dominicana, ¿no? Esa sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, sobre la que la Comisión Interamericana se pronunció el año pasado, en los 10 años, y que ha merecido también, pues, un desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana en esa gran sentencia sobre personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana, de 28 de agosto de 2014. Hay, digamos, en el sentido de la Corte Interamericana, a propósito de esto, lo que me preguntaba Álvaro, dos resoluciones de la Corte Interamericana que yo focalizaría de manera particular, que tiene que ver también con niños y niñas, que es esta sentencia de 2014, personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana, y la opinión consultiva de ese año, la opinión consultiva 21, sobre derechos de niñas y niños en contexto de migración internacional, y que han tenido una mirada para acotar tanto estas regulaciones y dar entrada a obligaciones internacionales muy claras. Obligaciones internacionales que van deteniendo, digamos, los efectos legales, aunque por otra parte, situaciones de facto muy preocupantes en la región. Como saben ustedes, en Venezuela, pues, se ha observado que las personas que salen del territorio enfrentan muchas barreras para acceder a documentos de identidad, y hay un empuje a condiciones de apatridia, hay privación arbitraria de nacionalidad. Por ejemplo, Nicaragua, hemos mirado con mucha preocupación como una de las, digamos, de las medidas represivas del régimen de la dictadura es la privación de nacionalidad. 300 personas a las que se ha privado la nacionalidad en Nicaragua. Y luego hay países que están incorporando legislación, pues, de esta legislación que yo le llamo del miedo, ¿no? Es de miedo ante los flujos migratorios, y esta condición que tiene un desafío que reclama cooperación internacional, no cierre. Y en ese sentido, por ejemplo, a pesar de esta sentencia que rescataron de Colombia, pues estamos viendo con preocupación, hay una ley del año pasado, la 2332 de Colombia, que tiene algunos condicionantes complejos, ¿no? Por ejemplo, el jus soli tiene que ser adquirido por padre y madre con estatus migratorio regular y con residencia ininterrumpida por 3 años, lo cual hace que personas en situación de movilidad, pues,
prácticamente no puedan obtener la nacionalidad colombiana estando y naciendo en ese territorio. Para estos desafíos complejos, pues la Comisión Interamericana tiene dos instrumentos muy claros, muy importantes. Uno de 2019 que se inscribe en todo el tema de movilidad, son los principios interamericanos de diciembre de 2019, derechos de personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata. Y el principio del 22 al 27 hablan del tema de la apatridia, derecho a la nacionalidad, renuncia a la nacionalidad, que no debe conducir a la apatridia. La nacionalidad no puede ser, nadie puede ser privado arbitrariamente de la nacionalidad, y la situación migratoria de los padres no puede ser fundamento para negar o privar de nacionalidad a las personas. A partir de esos principios interamericanos se han ido desarrollando pues resoluciones mucho más puntuales, y ya justo el año pasado, aquí se habló, la Comisión emitió una resolución muy importante, la 2 de 2023, sobre nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de nacionalidad y apatridia, con 83 recomendaciones fundamentales, muy importantes, siempre en la procura de que las personas no caigan en esta situación. Es decir, no es la pérdida de nacionalidad no debe de venir en apatridia, porque está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. La pérdida de nacionalidad tiene que ser a través de mecanismos que no sean discriminatorios o no considerar condiciones de discriminación, ser justificada y proporcional, acceder a un recurso efectivo para su consideración, incluso si es haber adquirido nacionalidad por un medio fraudulento, debe considerarse el tiempo que ya esa persona permanece en el país y los lazos familiares que ha adquirido. Yo creo que en ese sentido la resolución hace un recorrido por todas las posibilidades jurídicas que tiene una persona, sobre todo niñas y niños que nacen en un territorio en situación de movilidad y que tendrían que tener cumplimiento de ciertas obligaciones de los estados para procurar el derecho a la nacionalidad y que éste sea efectivamente garantizado. Por ejemplo, el registro nacional universal de inmediato después del nacimiento, y otorgar la nacionalidad si de otro modo resultaran las niñas y niños en apatridia, en condición de apatridia. Estos dos requisitos con los que se abre la resolución, pues resulta de lo más relevante, ¿no? Incluso tiene que ver las medidas para que los niños y niños que sean adoptados adquieran la nacionalidad de los padres y madres adoptivos, establecer plazos diferenciados para la inscripción de nacimientos en personas que viven en zonas rurales, tener enfoques diferenciados para poblaciones nómadas, personas que viven en situaciones, en zonas fronterizas, poblaciones, desde luego, en movilidad humana. Fundamentalmente, la mirada tiene que ser para niñas y niños separados o niñas y niños no acompañados, desarrollar procedimientos administrativos simplificados, revisar la legislación para que no haya esta discriminación en razón de género que está fuerte en algunos países de la región, considerar a la determinación de la condición de apatría como una situación que no debe ocurrir, y que además tiene que haber en la pérdida de nacionalidad pues un debido proceso muy claro y derecho, como es en todo el derecho de los derechos humanos, la posibilidad, que en sí misma un derecho, impugnar todos los casos de adquisición, cambio, privación de nacionalidad. Entonces, esa resolución creo que da pasos importantes, avances importantes, recomendaciones, repito, 83, que son muy importantes. Yo les sugiero que la tengamos en consideración, y que es una mirada muy potente de la Comisión Interamericana para una condición que debe ser erradicada de nuestra región. Pues agradezco mucho, se me fueron más de 8 minutos, una disculpa, pero un gusto estar aquí con ustedes.
No, ninguna disculpa, José Luis. Muchísimas gracias por tu intervención y además por los importantes aportes sobre dónde la Comisión Interamericana está viendo desafíos serios en materia de identidad legal para la niñez en movimiento, así como recomendaciones claves de cómo podemos hacer una realidad para la niñez en movimiento, sus derechos a la identidad legal y a la nacionalidad y de esa forma prevenir y evitar la patria. Ahora tengo el gusto entonces de pasar la palabra a Roberto Zárate Rosas. Roberto es el secretario técnico del CLARCIEP, que básicamente es el consejo que reúne a todas las instituciones de registro civil de Latinoamérica y el Caribe. Y Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por el importante rol que ya vemos que desde el informe, pero también desde la intervención de Kendra y ahora lo que mencionaba el comisionado Caballero, pueden tener las instituciones de registro civil para abordar estos desafíos que enfrenta la niñez y en particular la niñez en movimiento. En este sentido, nos encantaría escuchar de tu parte. Sí, ¿cómo lo ven desde el CLARCIEF? ¿En qué medida están preparados los registros civiles para responder a estos desafíos en materia de registro de identidad y nacionalidad, en particular para la niñez migrante? Y en caso de que hayan falencias o desafíos, ¿qué hace falta para poder estar a la altura de estos desafíos y qué buenas prácticas o buenos ejemplos podrías contribuir desde los registros civiles de la región? Muchas gracias. Creo que sí, muchísimas gracias. Desde CLARCIEP como único foro regional encargado de eh, compartir, registrar la identidad de todas las personas de la región, agradecemos muchísimo esta invitación al diálogo interamericano, agradecemos la participación de todas y todos los que estamos aquí presentes. Reciban un cordial saludo de Jorge Whitley, presidente de CLARCIEP y director general del Registro Nacional de Población e Identidad de México, así como de todas y todos los registradores de América Latina y del Caribe que integramos este consejo. Asimismo, comentarles que estamos muy contentos de participar en este webinar, sobre todo para conversar sobre las acciones que desde CLARCIEP estamos impulsando en la materia. Las personas son creativas. Las niñas y niños obviamente ven un mundo diferente y posible. Desde CLARCIEP también vemos ese mundo posible y diferente en donde ninguna persona nacida en nuestros territorios pueda sufrir los efectos de la apatría. Estamos focalizados en poder garantizar el derecho humano primordial y primigenio a la identidad. Y ante eso entrar a la pregunta focal. ¿Estamos los registros civiles preparados para resolver el desafío a la identidad y nacionalidad de las niñas y niños en movimiento? Antes de contestar esta pregunta, permítanme compartir con todas y todos ustedes las líneas de acción que desde CLARCIEP estamos impulsando con todos los registradores en la región. Dos líneas centrales y torales. Primero, abatir, erradicar el subregistro. No puede existir ninguna persona en nuestros territorios que no pueda tener un registro de nacimiento, para lo cual pues estamos impulsando las campañas de registro, llegar hasta donde se necesita. Registros hospitalarios, no hay mayor oportunidad en el registro que cuando se hace de manera inmediata en el lugar donde nacen niñas y niños. La universalidad, la gratuidad en todo el proceso. En algunos países hemos avanzado en esto, pero existen costos asociados para poder presentar constancias de inexistencia de registro previo para evitar duplicados, lo cual hace que entonces, aunque el proceso de registro per se sea gratuito, hay costos asociados que pueden llegar a implicar o negar el registro oportuno. La cobertura y demás, tener un sistema robusto y eficiente para poder concentrarlo. Y el segundo eje es facilitar el registro de nacimiento para las personas en situación de movilidad. Todas y todos los registradores de América Latina y el Caribe tenemos claro que existen flujos y movimientos. Tenemos que facilitar el registro. Gratuidad en todo el proceso, simplificación administrativa, mismos procedimientos para la población nacional. Hoy, pues, se tiene incluso de registros extemporáneos o registros tardíos, que pueda desempeñar incluso la negativa de los registros per se. Estamos impulsando priorizar el ius soli bajo el principio del interés superior de la niñez
Muy bien lo comentaba Juan Ignacio, a quien saludo y me da mucho gusto estar, y excelente documento que nos ha compartido, porque decía muy bien de hacer flujos mixtos, pero si desde los países obviamente es un tema normativo, pero desde CLARCIEP estamos impulsando priorizar. Si el niño nace, la niña nace en nuestros territorios, poder tener esta posibilidad de registrarlos de manera inmediata. ¿Qué temas, qué acciones fortalecemos para abatir el subregistro y facilitar? Un tema muy importante es eliminar la postilla o la legalización de documentos. Hoy esto ya no funciona, no da certeza y se vuelve un obstáculo real para poder acreditar la identidad de padres, madres, de personas nacidas en contextos de movilidad. Hoy es posible consultar y validar los datos de manera directa entre instituciones registrales. Seguimos pensando que estamos en 1961 cuando se dio la declaración de la postilla en La Haya, y entonces no hay mayor certeza que poder validar la información de manera directa entre las instituciones registrales. Y finalmente habilitar el registro consular. En algunos países ya lo tenemos, pero con independencia de que la persona haya nacido en el territorio o haya nacido en otro país, el registro consular del país, poder habilitar esta posibilidad, a efecto que si ese país no reconoce o no permite el registro, a partir del lugar del nacimiento de la persona, pueda desempeñarse el tema. ¿Por qué creemos que esto es posible? ¿Por qué creemos que esto es posible? Porque a partir de que existe una facilidad normativa para eliminar la postilla y simplificar este procedimiento, sujetándose a las normas internacionales e interpretando de la manera más favorable todo el sistema interamericano de derechos humanos. Ya lo dijo José Luis Caballero muy bien. Se cuenta con sistemas de registro civil robustos. Existe la tecnología para comunicarse entre registros a partir de servicios web. Hoy ya los registros civiles hemos avanzado. Tenemos retos, pero hemos avanzado muchísimo para podernos comunicar y poder validar la identidad. Y se cuenta primordialmente con la voluntad y convicción de todos los registradores civiles y de identidad de América Latina y del Caribe para lograr estos objetivos. Finalmente, ¿qué ejemplos tenemos del avance? Pues informarles y compartirles que estamos en la última etapa de negociación del acuerdo de cooperación bilateral entre México y Honduras. El objetivo es poder coordinar y facilitar el acceso a los servicios registrales de consulta y verificación de identidad de las personas mexicanas y hondureñas. Con esto vamos a poder, y sin necesidad de ningún documento, que la persona hondureña que requiera el servicio se presente ante el registro civil mexicano, y con eso nosotros, solamente con el número de identidad para el caso del Registro Nacional de las Personas de Honduras o de la clave única de registro de población para de las personas mexicanas, poder consultar la información directamente a la base de datos del registro de Honduras y poder acreditar la identidad con el resultado de la consulta que se dé a partir de estos procesos de validación y comunicación de identidad. Un tema muy importante es que a partir de estas consultas, la información no se podrá utilizar para fines migratorios, de deportación o de repatriación. Esto es para garantizar derechos. Esto es para dar servicios, para acceder a los derechos fundamentales de cada persona. Esperemos firmar en próximas semanas y obviamente a partir de encontrar esta ruta de cooperación entre México y Honduras, seguir con estos acuerdos bilaterales con los países en donde el flujo y los contextos de movilidad sean mucho más prioritarios a atender para que no exista ninguna persona que por no tener documentos de identidad, no traerlos o que estos no estén debidamente legalizados o apostillados, nos impida poder validar la identidad. Finalmente, compartirles que CLARCIEP se ha autorizado su adhesión a la Alianza Global contra la Patria 2024. Es la primera organización en eso, incorporarse al programa Buscador de Soluciones. Estamos presentes en las consultas temáticas del proceso del Plan de Acción de Chile, Cartagena más 40, que incluso el día de hoy se lleva a cabo, inicia en Brasilia, y estamos representados por la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, en estas consultas. Y estaremos presentes en la declaración del plan de acción. Estamos comprometidos con esto. Hicimos 5 compromisos, como lo pueden ver en pantalla, en el segundo Foro Mundial sobre los Refugiados. Y entonces tenemos voluntad, tenemos sistemas, hay posibilidad de hacer acuerdos bilaterales para poder avanzar
en aquellos obstáculos normativos, administrativos que hoy enfrentamos y que muy bien se señalan en el paper y en el artículo citado para poder responder la pregunta. La pregunta de inicio, ¿estamos preparados? Una respuesta con matices, pero desde Clarciet creemos que sí estamos preparados, tenemos la voluntad y obviamente tenemos retos esencialmente normativos, no técnicos, no de operación, no de procedimiento para llevarlos a cabo, pero a través de una interpretación, a través de buscar creativamente soluciones, estamos convencidos que desde Clarciet podemos dar un vínculo muy importante para eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Trabajamos por una región plenamente identificada para el pleno acceso y ejercicio de los derechos humanos para todas las personas sin distinción en condiciones de igualdad y no discriminación. Saludos de nuestro presidente Jorge Whitley y de liderazgo que a través de Cuica con Rebeca Omaña tenemos y todo el apoyo para poder llevar a cabo las acciones y trabajos desde Clarciet. Cuenten con nosotros, cuenten con un aliado más en esta gran tarea para erradicar la apatría y garantizarles a todas las personas este derecho humano y primigenio de identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Un verdadero gusto escuchar todo lo que viene haciendo el Clarciet para garantizar el derecho humano a la identidad y el derecho humano a la nacionalidad, en particular de la niñez en movimiento. Y precisamente a través de cómo, por medio de medidas creativas, podemos hacer una realidad el goce de estos derechos. Evidentemente, hay obstáculos normativos de los cuales ya hemos hablado y que requieren otro tipo de intervenciones u a otros niveles, pero esto también demuestra el margen y el gran impacto que pueden tener los registros civiles en la garantía de estos derechos siempre que haya voluntad de hacerlo, como claramente se ven ustedes y en ese enfoque que tienen de garantizar la identidad como una forma de garantía de los derechos humanos de estas personas sin ningún tipo de discriminación. Así que ahora, por último, tengo el gusto de dar la palabra a un gran amigo y además ahora director de Derechos Humanos de la Cancillería de Chile, Tomás Pascual, quien además entendemos que está bastante ocupado en estos momentos con la segunda reunión del proceso de Cartagena más 40 en Brasilia. Así que te agradecemos mucho, Tomás, por sacar espacio y poder acompañarnos en este espacio. Y sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las medidas positivas que se han destacado en el informe que se presenta el día de hoy se han dado en Chile, medidas por vía administrativa y por la voluntad política que ha tenido el Estado de no dejar a la niñez en movimiento en riesgo de apatridia. Eh, Así que en ese sentido nos gustaría escuchar qué buenas prácticas hay desde Chile para responder a los desafíos que enfrenta la niñez en movimiento en materia de identidad legal, nacionalidad y apatridia. Y también retomando la posta de Juan Ignacio durante su intervención, ¿cómo ves que el proceso de Cartagena más 40 puede abrazar todos estos desafíos, pero también convertirlos en compromisos y probablemente en una bandera del Estado chileno que sirva para garantizar los derechos de la niñez en movimiento y evitar y prevenir la apatridia en la región? Tomás, tengo el gusto entonces de dejarlo contigo. Muchas gracias, Álvaro. Me escuchan bien, espero. No tengo una conexión muy fiel, pero tal como lo señalaba Álvaro, ¿no? Nos encontramos, estoy aquí en Itamaraty, en un espacio aledaño al salón plenario donde se está desarrollando la segunda consulta del proceso Cartagena más 40, consulta regional que tiene por objeto en este caso abordar e identificar buenas prácticas. ¿Me escuchas bien, Álvaro? Te escuchamos bien, lo único es que no te podemos ver. No sé si hay algo con tu cámara. Solo eso, disculpa, perdón. Sí, yo me veo en la imagen. Lo que podemos hacer es que yo rápidamente haga el cambio desde mi teléfono, ¿no? Para que podamos salir de esto rápido. Denme un segundo. Perfecto, te esperamos sin ningún problema. Si nos dan
un minuto para que Tomás haga este cambio, pero muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Creo que estamos teniendo un diálogo bastante interesante de estos temas, del rol que tienen los diferentes actores y de las acciones que se han hecho, muchas veces de manera conjunta, muchas veces cada uno desde su lado, para abordar estos desafíos. Ahora te podemos ver, Tomás. Lo voy a tener con la mano porque no se puede de otra manera. Bueno, les decía, ¿no?, que estamos acá en Itamaraty a propósito del proceso de consultas de Cartagena. Y vamos a la pregunta, ¿no? Para no gastar más tiempo. Em, lo decía Álvaro, ¿no? Y citaba a Juan Ignacio a propósito de algunas buenas prácticas que fueron identificadas, ¿no?, en lógica administrativa. Y la verdad es que hay que partir señalando, ¿no?, que esta práctica que recogió el Estado en realidad estuvo impulsada por la sociedad civil, ¿no? Ese es como un primer elemento. En Chile existía, ¿no?, una interpretación de la inscripción de personas nacidas de padres extranjeros en situación migratoria irregular, ¿no?, que eran inscritos como transeúntes. Y eso generó que muchas personas, ¿no?, sin acceder a la nacionalidad por ius sanguinis, ¿no?, dado que seguían residiendo además en Chile, mantuvieron ese estatus de transitoriedad que no les daba la nacionalidad chilena, pese a que la Constitución chilena consagra el ius solis, además del ius sanguinis. Y pues bien, esto fue identificado y a través de un trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil con fuerte apoyo de ACNUR, se judicializó en un litigio estratégico y esto finalmente permeó a la administración, ¿no? Entonces, como un primer elemento, como una vez más sucede en general, el Estado se fue adaptando o recogiendo elementos que vinieron desde el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas y, por cierto, el sistema de Naciones Unidas a través de ACNUR en este caso. Y esto además estuvo fuertemente apalancado, esta recepción que tuvo el Estado, ¿no?, con el Plan de Acción de Brasil, ¿no?, del 2014, cuando justamente en el marco del proceso Cartagena más 30, uno de los ejes de trabajo fue justamente la erradicación de la apatridia, ¿no? Y erradicación de la apatridia o apatridia cero para el 2024, que si bien no se logra como tal, pero sí hay un avance sustantivo en la región y el objetivo dentro del Cartagena más 40 es justamente poder llegar a ser la primera región en el mundo con apatridia cero, ¿no? Y creo que es muy relevante linkear estos dos aspectos, ¿no? El momento en el que se inicia este litigio estratégico en Chile, estamos hablando del 2012-2013. Esto además coincide con el Plan de Acción de Brasil y finalmente con una respuesta gubernamental entre el 2014 y el 2018 que permitió no avanzar en una serie de procesos del proyecto Chile Reconoce, con la inscripción de centenares de personas que habían sido inscritas como transeúntes, de manera de pasar al estatus de nacionales chilenos, que era lo que les correspondía por derecho constitucional, y tomando las palabras iniciales del presentador, de alguna manera resguardar, ¿no?, el derecho a la identidad como uno de aquellos derechos elementales eh, para el desarrollo de la persona. Entonces, el primer elemento que me gustaría destacar o poner sobre relieve es la importancia, ¿no?, de un trabajo coordinado entre sociedad civil, actores del sistema de Naciones Unidas, eh, y cómo además esto estuvo apalancado por un proceso, ¿no?, regional, que es Cartagena más 30, que Chile dio pasos, ¿no?, y fue respondiendo a lo que se le fue ofreciendo en ese sentido. Así que ese es un buen elemento a considerar, ¿no? Cómo confluyen distintos aspectos para lograr finalmente un cambio en la interpretación de protección. Y esto permeó a tal punto, ¿no?, que el 2017, por ejemplo, Chile ratificó, o sea, el 2018, pero el 2017 fue el trámite legislativo, ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el 51 más su protocolo. Chile no la había ratificado, ¿no? Un motivo que la verdad yo desconocí, yo participé de ese proceso en colaboración con ACNUR, justamente para que eso sucediera, eso sucedió,
y el año 2021 finalmente se aprobó la nueva ley de migración y extranjería, una ley que de alguna manera ha intentado incorporar un enfoque de derecho que no tenía el decreto de ley 1094 adoptado en la dictadura militar, eh, y se incorpora de manera expresa una cláusula de prevención de apatridia, además una cláusula interpretativa de lo que se entendería por transeúnte, de manera de tratar de hacerse cargo del problema que se había originado con la disposición constitucional y la interpretación administrativa. Es decir, como ustedes pueden ver, ¿no? Algo que surgió como un elemento de litigio estratégico, que fue además coyunturalmente coincidente con un proceso regional, con una disposición estatal de reconocer, ¿no? Que aquí habían derechos humanos en juego y que el Estado debía hacer una adaptación de su interpretación para hacerla conforme a la Constitución, pero también conforme a las obligaciones internacionales, termina, ¿no? Permeando una serie de elementos que finalmente concluyen con una ratificación de un tratado y la adopción de un cuerpo normativo que incorpora en el derecho interno estas cláusulas y además incorpora o mandata la existencia de un procedimiento de determinación de la condición de los apátridas, creando una comisión que todavía no está operativa, pero que debería estarlo ya, ¿no? Eso, la verdad es que está fuera del ámbito hoy día del dominio del que yo me muevo, pero entiendo que es algo que va avanzando en paralelo. De modo que ahí tenemos una serie de elementos que nos permiten a nosotros hoy día incorporar el elemento de nacionalidad, ciudadanía, como uno de los ejes de nuestra política exterior, además, en la posición en que hoy día además ostento. Y, por ejemplo, eso se traduce en recomendaciones en el examen periódico universal a distintos países sobre materias vinculadas a identidad o nacionalidad o personalidad jurídica, ¿no? Con mayor abundamiento, ¿no? Y solo como modo ejemplo, en el reciente EPU de Uruguay, que fue un día después del EPU de Chile, el 1 de mayo pasado, hicimos una recomendación a Uruguay en este sentido. Y hemos tratado de incorporar ese eje vinculado a la protección de la infancia, sobre todo, pero que alcance incluso a personas que no necesariamente están en ese marco etario, porque eventualmente han transitado su vida, ¿no? En esta situación y hoy día son personas mayores de 18 años, justamente para dar cuenta de que los estados tenemos obligaciones reforzadas en materia de niñez, y sobre todo cuando se cruzan con otros elementos, ¿no? Como la migración, que generan, ¿no? Un efecto desproporcionado en el ejercicio de sus derechos cuando no está lo suficientemente resguardado. ¿Cómo conversa esto con Cartagena más 40? Esto estuvo presente. Clarciev además hizo una intervención muy notable en México sobre esto, el sistema registral, la importancia del registro en el tránsito hoy día. O sea, quizás el problema, imaginemos, ¿no? Puede estar solucionado en algunos de los países con cláusulas claras respecto de poder darle protección, pero ¿qué pasa con el tránsito, ¿no? ¿Qué pasa con nacimientos en el tránsito o con el registro de nacimiento en aquellos lugares donde hay problemas registrales, ¿no? Y las personas eventualmente se avecindan en otro país? En fin, la dinámica del 2014 ha cambiado respecto a la 2024, donde se han incorporado nuevos factores de riesgo que el proceso Cartagena más 40 ha identificado, los identificó en la primera consulta sobre protección, y el plan de acción de Chile evidentemente tendrá que incorporarlos para efectos de ver cómo, ¿no? Poder dar una alternativa a situaciones como esta, ¿no? Que han detectado en distintos países y que el ACNUR también ha estado detectando muy de cerca considerando el trabajo que lleva adelante en la región. De modo que es un elemento que va a estar incorporado, así como cláusulas de prevención de la patria, pero que eso ya venía del 2014 y por lo tanto no sería quizás un elemento tan novedoso de cara a poder, ¿no? Orientarnos hacia un decenio en el que América Latina y el Caribe sea el primer continente con apatria cero, y tratar de reducir aquellos espacios de riesgo donde se podrían generar o se podría, ¿no? De favorecer las inscripciones de personas apátridas, de manera de eliminar o de cerrar esas brechas. Eh, Eso quisiera compartir con ustedes, dejarles esas ideas. Me parece que es relevante
para la conversación y hasta ahí nomás llegaría, Álvaro. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Tomás, por tu intervención y por las interesantes contribuciones que nos haces sobre el rol y las acciones que ha tomado Chile para responder a estos desafíos, principalmente por vías administrativas dentro de su territorio o dentro de Chile, pero también el rol que puede tener un país en promover la garantía del derecho a la identidad legal y a la nacionalidad a nivel regional y a nivel internacional. Lo vemos como señalabas que estos temas se han vuelto básicamente una bandera de la política exterior de Chile y las acciones que vienen haciendo. Así que también es sumamente alentador ver el compromiso que tienen de seguir trabajando en estos temas en el marco de Cartagena más 40, proceso que lidera este año Chile, y ver cómo, recogiendo un poco lo que mencionaban todos, logramos ser esa primera región del mundo en donde no tengamos apatridia y en donde además también el derecho a la identidad legal y al registro civil sea una garantía para todos los niños y niñas, incluyendo la niñez en movimiento. Como también mencionabas, Tomás, las dinámicas de movilidad han venido cambiando en la región durante los últimos años. En 2010, el continente americano contaba con cerca de 59 millones de personas migrantes y 10 años después, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, esta cifra ascendía a 73,5 millones de personas, es decir, un aumento superior al 21% en una década, y estas cifras sabemos que han seguido aumentando. La migración venezolana en estos años ha seguido en aumento, dinámicas como las de la migración haitiana, ahora aumentos en movimientos migratorios de Ecuador, de Colombia, etcétera. Y esto va a poner nuevos retos a las autoridades de la región, pero creo que uno de los aportes importantes que nos deja este proceso y este webinar y tener a los panelistas que hemos tenido es en el trabajo conjunto y en lo que cada una de las partes puede ir contribuyendo, podemos ir generando soluciones creativas, como decía Roberto, para garantizar el registro civil, la identidad legal y el derecho a la nacionalidad de toda la niñez, y en particular de la niñez en movimiento. Yo creo que con esto lo dejaría. Dejamos con ustedes. Este webinar va a estar disponible en la página web del diálogo y en YouTube. Y dejamos sobre todo con ustedes el informe que presentamos el día de hoy, las contribuciones de todos los panelistas, y esperamos que las recomendaciones del informe sirvan como una hoja de ruta que hagan que sea una realidad el derecho a la identidad legal y a la nacionalidad de la niñez en movimiento en la región, y que lo podamos hacer ojalá en el marco de estos próximos 10 años, pero depende del trabajo de todos. Muchísimas gracias.